tú me contestas mis estados de WhatsApp. Si tú no quieres verlos, no los veas. No le aprietes ver, le dije. Claro. Y de ahí yo creo de que me eliminó y nunca más, y nunca más tuvimos acceso. Así que ella quedó fuera. Sí. Tiene que estar parece, toda Mari, de la verdad? hija y todo. La de la Inés Moreno podría ser porque ellas son todas ¿De de izquierda? izquierda, pues, sí. Ella sí podríamos entrevistarla. A mí Sí, me se ve parece. súper bonito. Mira, Lorena. Se ve Ah, súper sí. bonito el plano. Ya. Está lindo. Te ves regia, Mónica. Ay, tú vas a sarcona o qué. No, eso le da naturalidad. te queda lindo tu pelo. Aquí no se ve ya. Ahí no. ¿Es una bomba? Ahora todos estamos así. Porque yo tengo un balín ahí. Ya, Rescatado. estaba listo, sí. Ya. Vamos a partir entonces con la primera, con el juego. Ah. De que tú te vamos a pasar todas estas fotos. Ay, tengo que traer mis lentes. Ah, ya, pues anda a buscarlo. Anda a buscarlo, no. Los lentes. Los lentes. Entonces la idea es que la mires y después la presentes a cámara la foto. Ya. O ni siquiera, porque la Maca dijo que después le va a hacer un acercamiento. Si sabes quién No. es. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser. Uy, ella me es como conocida, pero de una obra que escribieron sobre una muerte que hubieron hoy, pero no recuerdo quién es. Ya. No. Oh, se parece a la Mónica Echeverría. Se parece, ¿eh? Pero seguro que no es. Pero podría ser por la edad. La foto. Oye, ¿por qué las colocaron? A ver. No, nada. Qué bochorno, no. No las conozco, Ninguna. ninguna. Ya. Mira. Qué Ella, mira, la primera que tiene pena. ahí Ujú. es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, Ah, la marcha fúnebre. Es de los principios de los siglo. principios. Mira que... Ahora podríamos ponerla en grande. Ella es Deli Ruch, Delia Rojas. Delia Roja. No, Ana Neves. no. Patricia Morgan. Esa es la Magdalena Petit. Petit. Ella es la escritora de La Quintana, la Magdalena Petit. Ah, sí. Sí, es la obra. Mira, ese debe parecer ahí. Por los ojos claros. Ella es Ana Ayala. Y esa es Luisa Zanelli. No. Fíjate que hay una escritora que no sé si será una de ellas pero tengo registrado otro nombre en la memoria que escribió sobre una obra parecida a la de Lautaro, que yo anduve buscando porque yo estoy escribiendo una obra hace tiempo, mucho tiempo, que es sobre janequeo. Y quería ver cómo mostraban la parte indígena. De la Fernanda Moncada. ¿será? Puede ser ella, que es muy antigua y que está escrita como en forma de ópera, es cantada. Nosotros leímos, pero no sé si era tan antigua. No, de si los era 50, antigua. De los 50 era esa Lautaro. De la Fernanda Fernanda Moncada. Ah, puede ser Lautaro, Sí, sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba ella, porque era una mujer. ya. Sí, yo creo que debe ser ella, porque me acuerdo de esa, que la leímos nosotros. Pero tampoco me acuerdo cómo se llama. La vi, la busqué en esa de la memoria Chilena.
Sí, desde ahí la encontré. Que bueno, no me sirvió tanto para lo que yo quería, pero quería ver cómo lo enfrentaban, porque había visto la de la Isidora Aguirre, pero tampoco no era lo que yo andaba buscando, como una línea para no caer en lo mismo. Ajá. Pero no conocía ninguna, pero qué bueno que ahora la vamos a conocer. Sí. Sí, qué lindo. Entonces, estas son como las preguntas generales que le hemos hecho a todas las dramaturgas con las que hemos estado. Si bien lo conversamos un poquito antes, pero para que ahora quede ahí, sería, ¿cuándo surgió en ti el interés por la dramaturgia? Y si cuando decidiste hacer dramaturgia enfrentaste algún miedo personal en el supuesto de que siempre ha sido un campo mayoritariamente masculino. No, creo que miedo no. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Radrigán en el 81 o 2, no sé, cuando tenía la obra El toro por las astas o Hechos consumados. Estaba dando una de esas dos obras y ahí quedé enamorada de la dramaturgia y siempre quise escribir como él. Me gustaba su estilo, pero el teatro me gustó desde que estaba en la universidad, de los años 68, chuta, no me acuerdo, 67, 68, y yo quería como que ser actriz. Y fui a dar un examen, pues no servía para nada. Me dijeron, ¿por qué no te dedicas mejor a la escenografía? Y en realidad cooperé, pero era el grupo que tenía la universidad, el grupo de teatro que tenía la universidad, nomás de la Universidad de Chile, sede Temuco. Que eran todas amigas, el grupo que formaba el elenco en ese tiempo. Ya. Entonces, como era amiga, yo quería también estar con ella en todas y quería actuar, pero no servía para eso. Voy a empezar ya. Entré por acá. Ya. Ya. Después esta pregunta es, ¿cuál es tu opinión en relación al devenir de la dramaturgia de mujeres durante el siglo XX? ¿Y crees que existe alguna incidencia en las dramaturgias contemporáneas? ¿Cómo ves tú la dramaturgia chilena que tú conoces del siglo XX a cómo está siendo ahora? ¿Pero femenina, dices tú, Sí. o en general? Como tratar de enfocarse más en la dramaturgia escrita por mujeres. Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. ¿Ya? Ya ven que del resto no tenía idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado, en mí por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco sectaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía, para mí. ¿Y ahora conoces algunas dramaturgias más contemporáneas que sean escritas por mujeres? ¿Has visto algo, leído algo? Bueno, no tanto, porque del grupo que surgió cuando el Juan hizo su taller, que yo empecé con él como en el 97, por ahí, cuando él se decide hacer un taller de dramaturgia. Bueno, ahí estaba la Flavia, estaba la Mariela Roy, la Flavia, la hija, Mariela, la Andrea López, que sigue escribiendo, me encanta, la mujer.
mujeres, había yo no me acuerdo el nombre de otra compañera, y los demás eran hombres. Pero esas mujeres, pero son otros estilos, ¿ah? De otra forma de... No sé, unas eran más tiradas como románticas, otras tenían otros tipos de problemas. A mí siempre me gustó como plantear el problema más social. Entonces, como que no competía mucho con eso. ¿Y qué? Perdón, dale. Y las otras son Oye, vi una obra de, no sé si de Lautaro o de Andrés, no sé, se me olvidan los nombres. La verdad que se me olvidó. Pero vi una obra que hicieron hace muchos años en la iglesia de San Francisco, adentro, que era iba como por lugares extraños, ¿no? Parece que era la Inés Margarita Strange. Ella creo que la escribió, me encantó también, porque iba haciendo como lugares, iba por lugares, era como un recorrido dentro de esta iglesia y era como de una monja, como de la época antigua. No me acuerdo el nombre. Y de lo que tú dices, lo que mencionas como de la dramaturgia del Juan, que te gustó mucho, y también la de la Isidora Aguirre, ¿qué diferencia o de qué manera tú podrías diferenciar esas dramaturgias? ¿Qué es lo que... o son muy similares, no sé, pues, cómo ver si ambos son dramaturgos sociales? Sí, yo creo y que es el interés tuyo como dramaturga. Sí, yo creo que para mí los dos apuntaban hacia lo mismo, que en el caso de la Isidora Aguirre era como más una denuncia, la veía yo. La del Juan también, pero era otra forma de denunciar. Era más entre líneas, es como leer el texto tras el texto, ¿cómo te explicara? Porque él lo que me cautivó fue eso, porque después, en la época de la dictadura, cuando él surge con estas obras, al verla me daba la sensación que tenía un código tras el texto. Y ese código yo lo percibía. Y lo percibíamos la gente de izquierda solamente. Porque si tú le preguntabas a otra persona, era otra versión la que veía. Y esa diferencia, por ejemplo, no la tiene la Isidora. Ella era un poco más directa. El Juan era más... sabía esconder, digamos, el mensaje tras el texto. Eso lo encontraba súper genial, interesante. Creo que esa es la diferencia, pero en el contenido y en como la denuncia social es la misma. Es diferente la forma. Sí, vamos a con las otras. Bueno, lo primero, ya directamente con Voces en el Barro, es que a nosotros nos surge la pregunta de cómo nace el escribir Voces en el Barro. Si nos preguntábamos si era una noticia de algo que sucedió realmente o si no fue así, ¿cómo te inspiraste en escribir esa obra? ¿Y cómo la mandaste después al concurso? Como toda esa, como que toda la historia. Sí, de la gestación de Voces en el Barro. Fue divertido, no tan divertido tampoco. Mira, no me acuerdo, yo empecé a escribir las voces como en el 97. Me demoré mucho en escribirla. Era mi primera obra que escribía porque me costó decidirme a ir al taller porque una que me consideraba muy vieja, aunque Juan me decía vieja, me decía no, anda nomás vieja si no te importe, no te importe, si no hay que ver, si la edad no tiene mucho que ver. Y recuerdo que yo siempre éramos muy amigos con Juan. Éramos muy amigos, entonces él siempre venía a mi casa. No todos los días, pero por lo menos día por medio, digamos. Siempre estaba en la casa. Y porque yo le tipeaba sus textos, le ayudaba a tipear los textos. O le ayudaba cuando se presentaban los fondar, qué sé yo, a llenar el fondar.
Y cuando yo dibujaba, él también me acompañaba y yo siempre le decía, oye, que me gusta cómo escribir, pucha, que me da rabia, yo quería escribir como tú, pero qué rabia, no puedo. Siempre le salía con la misma. Y un día yo estaba dibujando el AutoCAD, que es un programa que es complejo, difícil, pero que yo, como mi profesión era dibujante técnico, se me hizo un poco más fácil el poder aplicar esos conocimientos en el computador. Y yo estaba dibujando, qué sé yo, y se acerca Juan y me dice, oye vieja, qué difícil esa cuestión, ¿cómo puedes hacer esa weá? Porque era así. Le digo, pero es súper fácil. Le digo, Juan, mira, se aprietan unos comandos aquí y acá y tú puedes trazar una línea. Y con este otro comando puedes hacer este otro. Bueno, pues me decía, si la dramaturgia es lo mismo, aplicáis una o dos cosas y ya. Ay, decía yo, ¿de dónde? No, pues si no te digo. Ya. Entonces yo le dije, ya, bueno, tú me vas a enseñar algún día. Ya. Y surge el taller que él empieza a formar porque hubo un periodo que él no escribía, se autoexilió y en ese periodo nosotros decíamos que tenía que hacer algo, que entregara su conocimiento, que enseñara, si no quería escribir, que enseñara, con mi compañero le decíamos eso. Y surge el taller. Funciona el taller el primer año. Me dice, vieja, vamos al taller. No, me da miedo, no, ¿qué voy a hacer yo? La edad. No, anda nomás. Después pasó ese año. Fui a la muestra que hicieron porque lo hacía en el teatro, ¿cómo se llama este? Que está en San Diego. ¿Cariola? Cariola. Ahí fueron las clases siempre. Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy viendo que no voy a ir nunca a clase. Así que te voy a venir a hacer clases los días jueves, aquí. Pero voy a traer a otro chico, que era el compañero de una alumna, parece que, de teatro. Y quería aprender. Ya, regio, listo. Y nos dio una tarea, así fue. Nos dio una tarea, escribir una carta, qué sé yo. Y dice, ya, van a hacer este ejercicio, escriban una carta, pues la de escribir a una amiga. Y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita. Y llega el día jueves y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que sabía escribir? Eso tenés que hacer, pues. No la leyó ni nada, sino que era como el juego. Eso es escribir. Algo que te nace de tu alma. Bueno, y yo, y enseguida dice, bueno, como ustedes saben escribir cartas, pueden lo más bien inventar algo. Entonces van a hacer un monólogo de unas 10 páginas, lo que se les ocurra, el tema que quieran, libre, pero que sea algo que nos pidió ciertas características que tuviera el monólogo. Y yo dije, chute, ¿qué voy a hacer? Ahí sí que no tenía idea. Y yo el año anterior había estado con mucha pega y me había enfermado de úlcera en el estómago. Y necesitaba que alguien me hiciera la comida porque tenía que tener un régimen especial. No tenía plata como para contratar a alguien que me fuera a hacer las cosas. Podía ir, pero era complicado. Y lo otro, que no conocía a nadie en Santiago como para permitirle que entrara a mi casa. No sé, yo en ese sentido era medio desconfiada. Llamo a una amiga, que es hermana de un arquitecto con el que yo había trabajado muchos años antes en Los Ángeles, y le digo lo que me está pasando. Me dice, te voy a recomendar una señora que es súper amorosa, te va a encantar y te va a ayudar mucho. Y ella está sin trabajo porque es muy gorda y nadie la quiere contratar. Está sin trabajo hace mucho tiempo, trabajó conmigo, pero ella ya no la tenía y le haría un gran favor. Y bueno,
Esto es como antes me adelanté. Ujú. Y ya, pues fue a hablar conmigo, yo estaba en cama, y llega esta señora así medio gordita, pero súper tierna, era como maternal, era muy amorosa ella. Y me acuerdo que yo estaba acostada, entró al dormitorio, se sentó en la silla que estaba al lado, y yo le empecé a preguntar que de dónde era, cuál era, que de dónde venía, y que me contara algo de su vida. Y ahí me cuenta que es de Tolten, que hacía, no sé, casi 50 años que estaba en Santiago, era como de la edad mía, y que trabajaba, pero que no podía trabajar porque la gente cree que me lo como todo. Me dijo así. Y le digo yo que si se puede quedar conmigo al tiro, pues ya me dijo al tiro, así que se quedó conmigo. Y en ese juego, porque ella venía todos los días, ella me contaba cosas que le sucedían en el campo, de su vida, de cuando era niña. Yo le preguntaba, sin tener la menor idea de que alguna vez podía servirme esto. Entonces, cuando yo estaba cuando el Juan iba a hacerme esas clases, ella estaba trabajando conmigo, así que la conocía también. Y le digo, porque le decíamos un sobrenombre que era Huecufe. Le digo, oye Huecufe, ¿sabes que el Juan me dijo que tenía que hacer una tarea tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho? Pero claro, me puse a marcar, escriba todo lo que yo le diga. Yo, si quiere, le cuento más cosas, porque hay muchas cosas escondidas en el campo. ¿De veras? Ya, de veras. Sí, eso de veras. Y eso fue el pie. Entonces, como que, no es que ella me haya estado diciendo que es lo que tenía que hacer, sino que lo que yo fui recogiendo durante todo ese tiempo, que era súper terrible la vida, me fui acordando y fui armando este monólogo, como que era ella. Yo me puse en el papel de ella. Y desde ahí empecé a escribir eso. Cuando llegó el día que tenía que, a la semana siguiente, mostrárselo a Juan, yo dije, chuta, ¿cómo irá a estar? Porque el pudor ese que siente uno de que te lean, es como que es fuerte, más sobre algo que era mío en la ficción, digamos, pero como que lo grueso era lo que me había pasado, digamos, la señora Carmen. Carmen se llama ella. Y ante ese pudor le digo a Silvia, la compañera que tenía Juan, digo, Silvia, ¿por qué no me leí el texto? Porque me da cosa pasárselo al Juan y me lo va a rechazar. Ya, pásamelo. Vivíamos en otro departamento y Silvia se fue ahí a la terraza a leerlo. Y la Silvia era un poco a la edad que llega llorando y me dice, Mónica, está genial. Está genial. Ay, digo yo, tú porque eres mi amiga no me estás diciendo eso. No, me dice, a Juan le va a encantar. Pásaselo. Ya, pues. Llegó el día, porque eso fue como un fin de semana, como un sábado o domingo. Yo ya lo tenía listo. Llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual. Me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y desde ahí empecé a ir al taller, pero partí con ese monólogo, que terminé el monólogo, y luego al año siguiente me dice, ¿sabes qué, vieja? Destroza todo esto y hazlo una obra con 4 o 5 personajes. ¿O cómo? Tú te vas a ir dando cuenta cómo se hace. Y ahí empecé a crear porque ella era un grupo de 14 hermanas y hermanos.
no los conozco yo a todos, conozco a dos hermanas. Y entonces empecé a formar personajes que eran todos femeninos. Para mí en ese tiempo no me entraba siquiera a escribir sobre un personaje varón porque se me iba a hacer muy complicado. No sabía meterme en la mente masculina. Y empecé a desarmar este monólogo y empecé a formar un diario de vida de cada personaje que fui creando. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenía todo mi diario de vida de cada persona, de todo lo que involucra mi vida, empecé a desarmar bien la obra y la empecé a dar partes a un personaje, partes a otro y a otro. Y así se fue diseminando, digamos. Y cada vez que yo llegaba porque todos los sábados eran los talleres en el Cariola, y todos teníamos que leer, entonces, o sea, nosotros no leíamos. Él tenía una técnica súper genial, porque no había teoría de cómo escribir, no te daban una pauta, el Juan no te daba algo en que te dijera, sabes que tiene el personaje, tiene que tener tales o cuales características, o la obra tiene que tener un principio. Eso decía, tiene que tener una presentación, no sé, la parte central de la obra y el desenlace. Eso era lo único que te decía Juan, ¿ya? Entonces, lo que ocurría en el taller era mágico porque iban estudiantes de teatro o actores ya profesionales y se hacían cargo de tu obra y te leían y ellos la actuaban. Entonces, cuando ellos estaban actuando, tú tenías que estar alerta de qué era lo que le faltaba a ese personaje y qué es lo que le sobraba. Y ahí tú ibas puliendo y te ibas quedando con lo mejor. Esa era la técnica que él me enseñó, Juan. Y eso fue lo que yo apliqué en esa obra. Pero como era tan terrible el texto, todo decía, ¡ay! Le toca a la Mónica que a otro, no lean, porque no puede ser tan terrible, tan dramático, no, esta cuestión es para puro llorar, ¿cómo podía escribir esas cuestiones? Y efectivamente yo lloraba cuando escribía. A mí, yo como que me metía demasiado en los personajes, entonces sufría yo misma al escribirla. Y cuando llegó el llamado de la dramaturgia, cuando hicieron el concurso. El concurso era presentar una obra de teatro por el cambio de milenio. Le dije a Juan, estoy fuera. ¿Estás loca? Me dijo. No, tienes que presentarte. No, mira, los otros cabros están escribiendo súper buenas obras, que voy a competir yo con ellos. Nada que ver. Me echó una buena garabateada y me dijo, ya, preséntala. Tienes que presentarla. Y eso hice, la presenté tal cual. Y salió elegida, fueron 3 obras. La del Mauricio Barría, la del Juan Claudio Burgo y la mía. Así que yo no lo podía creer porque neófita total en esta cosa de la escritura, de la dramaturgia.
tú me contestas mis estados de WhatsApp. Si tú no quieres verlos, no los veas. No le aprietes ver, le dije. Claro. Y de ahí yo creo de que me eliminó y nunca más tuvimos acceso. Así que ella quedó fuera. Sí. Y era le que va a estar toda Mari, de la verdad? hija y todo. La de la Inés Moreno podría ser porque ellas son todas ¿De de qué izquierda, pues, sí. Ella sí podríamos entrevistarla. A mí Sí, me se ve parece. súper bonito. Mira, Lorena. Se ve Ah, súper sí. bonito el plano. Ya. Está lindo. Te ves regia, Mónica. Ay, tú vas a sacona. No, de eso le da naturalidad. te queda lindo tu pelo. Aquí no se ve ya. Ahí no. ¿Es una bomba? Ahora todos estamos así. Porque yo tengo un balín ahí. Ya, Rescatado. estamos listos, sí. Ya. Vamos a partir entonces con la primera, con el juego. Ah. De que tú te vamos a pasar todas estas fotos. Ay, tengo que traer mis lentes. Ah, ya, pues anda a buscarlo. Anda a buscarlo, no. Aquí. Los lentes. Los lentes. Entonces la idea es que la mires y después la presentes a cámara la foto. Ya. O ni siquiera, porque la Maca dijo que después le va a hacer una cercanía. Si sabes qué No. es. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser. Uy, ella me es como conocida, pero de una obra que escribieron sobre una muerte que hubieron hoy, pero no recuerdo quién es. Ya. No. Oh, se parece a la Mónica Echeverría. Se parece, ¿eh? Pero seguro que no es. Pero podría ser por la edad. La foto. Oye, ¿por qué las colocaron? A ver. No, nada. Qué bochorno, no. No las conozco, Ninguna. ninguna. Ya. Mira. Qué Ella, mira, la primera que tienes pena. ahí Ujú. es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, Ah, la marcha fúnebre. Es de los principios de los sí, ¿no? principios. Mira que ahora podríamos ponerla en grande. Ella es Deli Ruch, Delia Rojas. Delia Roja. No, Ana Neves. no. Patricia Morgan. Esa es la Magdalena Petit. Petit. Ella es la escritora de La Quintana, la Magdalena Petit. Ah, sí. Sí, es la obra. Mira, ese debe parecer a ella. Por los ojos claros. Ella es Ana Ayala. Y esa es Luisa Zanelli. No. Fíjate que hay una escritora que no sé si será una de ellas pero tengo registrado otro nombre en la memoria que escribió sobre una obra parecida a la de Lautaro, que yo anduve buscando porque yo estoy escribiendo una obra hace tiempo, mucho tiempo, que es sobre janequeo. Y quería ver cómo mostraban la parte indígena. De la Fernanda Moncada. ¿será? Puede ser ella, que es muy antigua y que está escrita como en forma de ópera, es cantada. Nosotros leímos, pero no sé si era tan antigua. No, de si los era 50. antigua. De los 50 era esa Lautaro. De las plantas. Ah, puede ser Lautaro, Sí. sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba ella, porque era una mujer. Ya. Sí, yo creo que debe ser ella, porque me acuerdo de esa, que la leímos nosotros. Pero tampoco me acuerdo cómo se llama. La vi, la busqué en esa de la memoria Chilena.
Sí, desde ahí la encontré. Que bueno, no me sirvió tanto para lo que yo quería, pero quería ver cómo lo enfrentaban, porque había visto la de Isidora Aguirre, pero tampoco no era lo que yo andaba buscando, como una línea para no caer en lo mismo. Ajá. Pero no conocía ninguna, pero qué bueno que ahora la vamos a conocer. Sí. Sí, qué lindo. Entonces, estas son como las preguntas generales que le hemos hecho a todas las dramaturgas con las que hemos estado. Si bien lo conversamos un poquito antes, pero para que ahora quede ahí, sería, ¿cuándo surgió en ti el interés por la dramaturgia? Y si cuando decidiste hacer dramaturgia enfrentaste algún miedo personal en el supuesto de que siempre ha sido un campo mayoritariamente masculino. No, creo que miedo no. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Radrigán en el 81 o 2, no sé, cuando tenía la obra El toro por las astas o Hechos consumados. Estaba dando una de esas dos obras. Y ahí quedé enamorada de la dramaturgia. Y siempre quise escribir como él. Me gustaba su estilo. Pero el teatro me gustó desde que estaba en la universidad, de los años 68, chuta, no me acuerdo, 67, 68. Y yo quería como que ser actriz. Y fui a dar un examen, pues no servía para nada. Me dijeron, ¿por qué no te dedicas mejor a la escenografía? Y en realidad cooperé, pero era el grupo que tenía la universidad, el grupo de teatro que tenía la universidad, nomás de la Universidad de Chile, sede Temuco. Que eran todas amigas, el grupo que formaba el elenco en ese tiempo. Ya. Entonces, como era amiga, yo quería también estar con ella en todas y quería actuar, pero no servía para eso. Bueno, eso ya. Entré por acá. Ya. Ya. Después esta pregunta es, ¿cuál es tu opinión en relación al devenir de la dramaturgia de mujeres durante el siglo XX? ¿Y crees que existe alguna incidencia en las dramaturgias contemporáneas? ¿Cómo ves tú la dramaturgia chilena que tú conoces del siglo XX a cómo está siendo ahora? ¿Pero femenina, dices tú, Sí. o en general? Como tratar de enfocarse más en la dramaturgia escrita por mujeres. Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. ¿Ya? Ya ven que del resto no tenía idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado, en mí por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco sectaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía, para mí. ¿Y ahora conoces algunas dramaturgias más contemporáneas que sean escritas por mujeres? ¿Has visto algo, leído algo? Bueno, no tanto, porque del grupo que surgió cuando el Juan hizo su taller, y yo empecé con él como en el 97, por ahí, cuando él se decide hacer un taller de dramaturgia. Bueno, ahí estaba la Flavia, estaba la Mariela Roy, la Flavia, la hija, Mariela, la Andrea López, que sigue escribiendo, me encanta, de la mujer.
mujeres, había yo no me acuerdo el nombre de otra compañera, y los demás eran hombres. Pero esas mujeres, pero son otros estilos, ¿ah? Es otra forma de... No sé, unas eran más tiradas como románticas, otras tenían otros tipos de problemas. A mí siempre me gustó como plantear el problema más social. Entonces, como que no competía mucho con eso. ¿Y qué? Perdón, dale. Y las otras son Oye, vi una obra de, no sé si de Lautaro o de Andrés, no sé, se me olvidan los nombres. A ver, se me olvidó. Pero vi una obra que hicieron hace muchos años en la iglesia de San Francisco, adentro, que era iba como por lugares extraños, ¿no? Parece que era la Inés Margarita Strange. Ella creo que la escribió, me encantó también, porque iba haciendo como lugares, iba por lugares, era como un recorrido dentro de esta iglesia y era como de una monja, como de la época antigua. No me acuerdo el nombre. Y de lo que tú dices, lo que mencionas como de la dramaturgia del Juan, que te gustó mucho, y también la de la Isidora Aguirre, ¿qué diferencia o de qué manera tú podrías diferenciar esas dramaturgias? ¿Qué es lo que... o son muy similares, no sé, pues, cómo ver si ambos son dramaturgos sociales? Sí, yo creo y que es el interés tuyo como dramaturga. Sí, yo creo que para mí los dos apuntaban hacia lo mismo, que en el caso de la Isidora Aguirre era como más una denuncia, la veía yo. La del Juan también, pero era otra forma de denunciar. Era más entre líneas, es como leer el texto tras el texto, ¿cómo te explicara? Porque él lo que me cautivó fue eso, porque después, en la época de la dictadura, cuando él surge con estas obras, al verla me daba la sensación que tenía un código tras el texto. Y ese código yo lo percibía. Y lo percibíamos la gente de izquierda solamente. Porque si tú le preguntabas a otra persona, era otra versión la que veía. Y esa diferencia, por ejemplo, no la tiene la Isidora. Ella era un poco más directa. El Juan era más... sabía esconder, digamos, el mensaje tras el texto. Eso lo encontraba súper genial, interesante. Creo que esa es la diferencia, pero en el contenido y en como la denuncia social es la misma. Es diferente la forma. Sí, vamos a ver con las otras. Bueno, lo primero, ya directamente con Voces en el Barro, es que a nosotros nos surge la pregunta de cómo nace el escribir Voces en el Barro. Si nos preguntábamos si era una noticia de algo que sucedió realmente o si no fue así, ¿cómo te inspiraste en escribir esa obra? ¿Y cómo la mandaste después al concurso? Como toda esa, como que toda la historia. Sí, de la gestación de Voces en el Barro. Fue divertido, no tan divertido tampoco. Mira, me acuerdo, yo empecé a escribir las voces como en el 97. Me demoré mucho en escribirla. Era mi primera obra que escribía porque me costó decidirme a ir al taller, porque una que me consideraba muy vieja, aunque Juan me decía vieja, me decía, no, anda nomás vieja si no te importe, no te importe, si no hay que ver, si la edad no tiene mucho que ver. Y recuerdo que yo siempre, éramos muy amigos con Juan, éramos muy amigos, entonces él siempre venía a mi casa. No todos los días, pero por lo menos día por medio, digamos, siempre estaba en la casa. Y porque yo le tipeaba sus textos, le ayudaba a tipear los textos, o le ayudaba cuando se presentaban los fondar, qué sé yo, a llenar el fondar,
Y cuando yo dibujaba, él también me acompañaba y yo siempre le decía, oye, que me gusta cómo escribir, pucha, que me da rabia, yo quería escribir como tú, pero qué rabia, no puedo. Siempre le salía con la misma. Y un día yo estaba dibujando el AutoCAD, que es un programa que es complejo, difícil, pero que yo, como mi profesión era dibujante técnico, se me hizo un poco más fácil el poder aplicar esos conocimientos en el computador. Y yo estaba dibujando, qué sé yo, y se acerca Juan y dice, oye vieja, qué difícil esa cuestión, ¿cómo puedes hacer esa weá? Porque era así. Yo digo, pero es súper fácil. Digo, Juan, mira, se apretan unos comandos aquí y acá, y tú puedes trazar una línea, y con este otro comando puedes hacer este otro. Bueno, pues me decía, si la dramaturgia es lo mismo, aplicáis una o dos cosas y ya. Ay, decía, ¿de dónde? No, pues si no te digo. Ya. Entonces yo le dije, ya, bueno, tú me vas a enseñar algún día. Ya. Y surge el taller que él empieza a formar porque hubo un periodo que él no escribía. Se autoexilió. Y en ese periodo nosotros decíamos que tenía que hacer algo, que entregara su conocimiento, que enseñara. Si no quería escribir, que enseñara. Con mi compañero le decíamos eso. Y surge el taller. Funciona el taller el primer año. Y me dice, vieja, vamos al taller. No, me da miedo, no, ¿qué voy a hacer yo? La edad. No, anda nomás. Después pasó ese año. Fui a la muestra que hicieron porque lo hacía en el teatro, ¿cómo se llama este? Que está en San Diego. ¿Cariola? Cariola. Ahí fueron las clases siempre. Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy viendo que no hay nunca clase, así que te voy a venir a hacer clases los días jueves aquí. Pero voy a traer a otro chico, que era el compañero de una alumna, parece que, de teatro. Y quería aprender eso. Ah, ya, regio, listo. Y nos dio una tarea, así fue. Nos dio una tarea, escribir una carta, qué sé yo. Y dice, ya van a hacer este ejercicio, escriban una carta, pues la de escribir a una amiga y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita. Y llega el día jueves y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que sabía escribir? Eso tenés que hacer, pues. No la leyó ni nada, sino que era como el juego. Eso es escribir, algo que te nace de tu alma. Bueno, y yo, y enseguida dice, bueno, como ustedes saben escribir cartas, pueden lo más bien inventar algo. Entonces van a hacer un monólogo de unas 10 páginas, lo que se les ocurra, el tema que quieran, libre, pero que sea algo que nos pidió ciertas características que tuvieran el monólogo. Y yo dije, chute, ¿qué voy a hacer? Ahí sí que no tenía idea. Y yo el año anterior había estado con mucha pega y me había enfermado de úlcera en el estómago. Y necesitaba que alguien me hiciera la comida porque tenía que tener un régimen especial. No tenía plata como para contratar a alguien que me fuera a hacer las cosas. Podía ir, pero era complicado. Y lo otro, que no conocía a nadie en Santiago como para permitirle que entrara a mi casa. O sea, ya en ese sentido era medio desconfiada. Llamo a una amiga, que es hermana de un arquitecto con el que yo había trabajado muchos años antes en Los Ángeles, y le digo lo que me está pasando. Me dice, te voy a recomendar una señora que es súper amorosa, te va a encantar y te va a ayudar mucho. Y ella está sin trabajo porque es muy gorda y nadie la quiere contratar. Está sin trabajo hace mucho tiempo, trabajó conmigo, pero ella ya no la tenía y le haría un gran favor. Y bueno,
Esto es como antes me adelanté. Ujú. Y ya, pues fue a hablar conmigo, yo estaba en cama, y llega esta señora así medio gordita, pero súper tierna, era como maternal, era muy amorosa ella. Y me acuerdo que yo estaba acostada, entró al dormitorio, se sentó en la silla que estaba al lado, y yo le empecé a preguntar que de dónde era, cuál era, que de dónde venía, y que me contara algo de su vida. Y ahí me cuenta que es de Tolten, que hacía, no sé, casi 50 años que estaba en Santiago, era como de la edad mía, y que trabajaba, pero que no podía trabajar porque la gente cree que me lo como todo. Me dijo así. Y le digo yo que si se puede quedar conmigo al tiro, pues ya me dijo al tiro, así que se quedó conmigo. Y en ese juego, porque ella venía todos los días, ella me contaba cosas que le sucedían en el campo, de su vida, de cuando era niña. Yo le preguntaba, sin tener la menor idea de que alguna vez podía servirme esto. Entonces, cuando yo estaba cuando el Juan iba a hacerme esas clases, ella estaba trabajando conmigo, así que la conocía también. Y le digo, porque le decíamos un sobrenombre que era Huecufe. Le digo, oye Huecufe, ¿sabes que el Juan me dijo que tenía que hacer una tarea tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho? Pero claro, me puse a llamar que escriba todo lo que yo le diga. Yo, si quiere, le cuento más cosas, porque hay muchas cosas escondidas en el campo. ¿De veras? Ya, de veras. Sí, me dice, de veras. Y eso fue el pie. Entonces, como que no es que ella me haya estado diciendo que es lo que tenga que hacer, sino que lo que yo fui recogiendo durante todo ese tiempo, que era súper terrible la vida, me fui acordando y fui armando este monólogo, como que era ella. Yo me puse en el papel de ella. Y desde ahí empecé a escribir eso. Cuando llegó el día que tenía que, a la semana siguiente, mostrárselo a Juan, yo dije, chuta, ¿cómo irá a estar? Porque el pudor ese que siente uno de que te lean, es como que es fuerte, más sobre algo que era mío en la ficción, digamos, pero como que lo grueso era lo que me había pasado, digamos, la señora Carmen. Carmen se llama ella. Y ante ese pudor le digo a Silvia, la compañera que tenía Juan, digo, Silvia, ¿por qué no me leí el texto? Porque me da cosa pasárselo al Juan y me lo va a rechazar. Ya, pásamelo. Vivíamos en otro departamento y Silvia se fue ahí a la terraza a leerlo y la Silvia era un poco a la hora que llega llorando y me dice, Mónica, está genial. Está genial. Ay, le digo yo, tú porque eres mi amiga no me estás diciendo eso. No, me dice, a Juan le va a encantar. Pásaselo. Ya, pues. Llegó el día, porque eso fue como un fin de semana, como un sábado o domingo. Yo ya lo tenía listo. Llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual. Me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y desde ahí empecé a ir al taller, pero partí con ese monólogo, que terminé el monólogo, y luego al año siguiente me dice, ¿sabes qué, vieja? Destroza todo esto y hazlo una obra con 4 o 5 personajes. ¿O cómo? Tú te vas a ir dando cuenta cómo se hace. Y ahí empecé a crear porque ella era un grupo de 14 hermanas y hermanos.
No los conozco yo a todos, conozco a dos hermanas. Y entonces empecé a formar personajes que eran todos femeninos. Para mí en ese tiempo no me entraba siquiera a escribir sobre un personaje varón porque se me iba a hacer muy complicado. No sabía meterme en la mente masculina. Y empecé a desarmar este monólogo y empecé a formar un diario de vida de cada personaje que fui creando. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenía todo mi diario de vida de cada persona, de todo lo que involucra mi vida, empecé a desarmar bien la obra y la empecé a dar partes a un personaje, partes a otro y a otro. Y así se fue diseminando, digamos. Y cada vez que yo llegaba porque todos los sábados eran los talleres en el Cariola, y todos teníamos que leer, entonces, o sea, nosotros no leíamos. Él tenía una técnica súper genial, porque no había teoría de cómo escribir, no te daban una pauta, el Juan no te daba algo en que te dijera, sabes que tiene el personaje, tiene que tener tales o cuales características, o la obra tiene que tener un principio. Eso decía, tiene que tener una presentación, no sé, la parte central de la obra y el desenlace. Eso era lo único que te decía Juan, ¿ya? Entonces, lo que ocurría en el taller era mágico porque iban estudiantes de teatro o actores ya profesionales y se hacían cargo de tu obra y te leían y ellos la actuaban. Entonces, cuando ellos estaban actuando, tú tenías que estar alerta de qué era lo que le faltaba a ese personaje y qué es lo que le sobraba. Y ahí tú ibas puliendo y te ibas quedando con lo mejor. Esa era la técnica que él me enseñó, Juan. Y eso fue lo que yo apliqué en esa obra. Pero como era tan terrible el texto, todo decía, ¡ay! Le toca a la Mónica que no lean, porque no puede ser tan terrible, tan dramático. No, esta cuestión es para puro llorar. ¿Cómo podía escribir esas cuestiones? Y efectivamente yo lloraba cuando escribía. A mí, yo como que me metía demasiado en los personajes, entonces sufría yo misma al escribirla. Y cuando llegó el llamado de la dramaturgia, cuando hicieron el concurso. El concurso era presentar una obra de teatro por el cambio de milenio. Le dije a Juan, estoy fuera. ¿Estás loca? Me dijo. No, tienes que presentarte. No, mira, los otros cabros están escribiendo súper buenas obras, que voy a competir yo con ellos. Nada que ver. Me echó una buena garabateada y me dijo, ya, preséntala. Tienes que presentarla. Y eso hice, la presenté tal cual. Y salió ahí, elegida, fueron 3 obras. La del Mauricio Parría, la del Juan Claudio Burgo y la mía. Así que yo no lo podía creer. No lo podía creer porque neófita total en esta cosa de la escritura, de la dramaturgia.